Lo tenía ahí, qué tío. Ah. Buen salto has pegado. Bravo, bravo. El cordobés. Bravo, lo ha hecho, lo ha hecho. Madre mía, qué tío. Si eres un pro o te falta poco, seguro que ya sabes lo que le tienes que hacer a tu moto nueva. Pero si estás comenzando en el enduro, hay varias cosas muy sencillas, muy económicas, que le puedes hacer a tu moto y que te va a facilitar mucho el día a día y el comienzo en el enduro. Venga, vamos a verlas. Comenzamos. Como recordaréis, en el último episodio os presenté mi nueva Husqvarna FE 450. Con la emoción del momento me puse a probarla sin hacerle ningún ajuste inicial. Y eso, amigos, tengo que reconocer que fue un error. La Husky, como viene de fábrica, gira muy poco. El problema viene de aquí. Estos tornillos hacen de topes de la dirección, limitando mucho el ángulo de giro. Este es original. Es un tornillo de acero inoxidable que viene con su tuerca, también de acero inoxidable, está bien, es muy bonito, pero que va, con la tuerca sobresale muchísimo y pierde muchísimo ángulo de giro. Esto no puede ser así, esto, vamos, que va, pierde mucha maniobrabilidad. Entonces, lo quise montar sin la tuerca, pero que va, sin la tuerca tiene un problema gordo y es que es demasiado largo. Entonces metes uno, lo metes bien en el eje roscado que trae, pero cuando vas a meter el del otro lado te lleva la sorpresa que no lo puedes enroscar del todo porque hace tope con el que ya has montado. Entonces se queda así, se queda muy fuera. La única opción habría sido cortarlo, pero yo no quería cortar unos tornillos originales. Así que bueno, en mi tallercito tenía unos iguales, más cortos, no son de acero inoxidable, pero bueno, ya cuando pueda, el día que tenga tiempo, le compré unos de acero inoxidable porque estos desentonan, yo reconozco que desentonan, pero hacen el apaño y ya te dan el ángulo suficiente. Hay gente que directamente lo quita y le ganó un poquito más. A mí no me gustaba porque pienso que muerde mucho este cableado y además dejarlo ahí visto, la rosca vista, no me gustaba. He preferido ponerle ese tornillo y bueno, tienes, yo creo que ángulo de giro más que suficiente. Este es un problema de todas las KTM y que ahora también sufren las Husky. Y es que hasta hace poco en la Husqvarna el tubo del respiradero del depósito de combustible salía por el lateral derecho. Pero como veis, ahora sale por el eje de la dirección y el resultado es este. Una mancha horrible que os vais a encontrar en el guardabarros delantero. Esto es grasa con gasolina y es fundamental limpiarlo cuanto antes, porque corrompe el plástico rápidamente dejando una mancha imposible de quitar. Pero el mayor problema no es ese. Resulta que la gasolina disuelve la grasa, por lo que en pocas salidas te puedes cargar los rodamientos del eje de la dirección. Soluciones, os propongo dos. La primera es esta. Con dos bridas he asegurado el tubo por fuera del eje de la dirección. Es importante comprobar que ni el manguito ni el cableado entorpecen el giro. Si al girar totalmente la dirección a la derecha escuchamos un sonido metálico producido por el choque entre la tija inferior y el tornillo de la dirección, es que está perfecto. La otra solución es mucho mejor. Pasa por montar un tubo con válvula antirretorno. Pienso que en una moto de enduro es algo muy recomendable. Esto hace unos años sería algo impensable, pero hoy en día es cada vez lo más normal. Y es que las marcas ya no te dan el manual ni te dan instrucciones. Te las descargas de su página web y te buscan la vida. Yo en otras motos no lo he impreso y es un error. La mejor manera de consultar unas notas o un par de aprietes o algo así es imprimirlo.
Trabajar con el teléfono móvil es un calvario, sobre todo cuando estás con las manos llenas de grasa y tal. Así que si tienes pensado hacerle mantenimiento a tu moto o incluso buscar consultar algún dato y tal, lo mejor para trabajar es imprimirlo. Me ha costado 9 euros y por 9 euros tengo unos apuntes bien, en condiciones, con los que puedo trabajar y hacer cualquier consulta que me interese. Os lo tengo que decir, con la Husky estoy alucinando. La elegí porque pienso que las 450 son las enduro más polivalentes. Quizás no sea la moto ideal para el hard enduro, donde los dos tiempos tienen clara ventaja. Pero con muy pocos ajustes, esta es una moto que te permite afrontar cualquier desafío. Suspensiones, alzas, piñón de ataque, pequeños ajustes que te van a dar grandes beneficios y que poco a poco iremos viendo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.